Dicen los viejos del campo paraguayo que cada 1 de octubre desciende un espíritu sombrío. Un hombre flaco, de rostro severo y mirada ardiente, camina entre casas y ranchos buscando un solo rastro. ¿Hay abundancia o hay hambre? Es el Caraí Octubre, el señor de la miseria, y de su juicio nadie puede escapar. El Caraí Octubre no viene con regalos, viene con hambre. Su paso anuncia escasez y en su visita se mide la sabiduría de cada familia. Los guaraníes sabían, octubre es tiempo de vacío, cuando ya no queda maíz, ni mandioca, ni frijoles. Solo aquel que sembró y guardó podrá resistir. Pero el pueblo aprendió a desafiarlo. El secreto está en la olla humeante del yopará, mezcla de maíz, poroto, zapallo y queso. Una mesa abundante es un escudo contra la miseria, porque al ver que hay abundancia, el Caraí se marcha con las manos vacías. El Caraí Octubre observa en silencio. Donde la mesa es pobre, allí deja su maldición, hambre y escasez. Pero donde el yopará rebosa, sonríe en las sombras y se retira. Así cada 1 de octubre no solo se come, también se demuestra al señor Octubre que en este pueblo no hay miedo a la miseria. El yopará no es solo comida, es memoria, solidaridad y promesa de abundancia. Porque cada plato compartido es un grito de resistencia contra el hambre y un recordatorio eterno de que el Caraí Octubre jamás vencerá a un pueblo que sabe unirse en la mesa. Caraí Octubre seguirá caminando, pero mientras haya yopará en la mesa, abundancia en el corazón y solidaridad en el pueblo, nunca podrá reinar la miseria.